¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? En este video vamos a hablar un poco sobre los modelos de líneas de transmisión. Vamos a mirar un poco los equivalentes circuitales de cada modelo y pues empezar con cuáles son los diferentes modelos. Entonces, como podemos observar, tenemos el modelo de línea corta, el modelo de línea media y el modelo de línea larga. Por sus nombres podemos ver que se dividen por las longitudes de cada una. Entonces, en el primer caso, el modelo de línea corta va a tener longitudes que van a estar por debajo de los 80 kilómetros. En el segundo caso, el modelo de línea media, vamos a tener longitudes entre 80 kilómetros, qué pena acá, van a estar entre los 80 kilómetros y los 240 kilómetros. Algunos autores dejan esta distancia entre los 250 kilómetros también, pero en este caso lo vamos a dejar en 240 kilómetros. Y en el último caso, el modelo de línea larga se establece para longitudes que van a ser mayores a los 240 kilómetros. En este caso, en este video, vamos a hablar sobre el modelo de línea corta. ¿Sí? Vamos a hablar sobre el modelo de línea corta que, como lo mencionaba, son longitudes menores a los 80 kilómetros. Listo, el modelo de línea corta, entonces es un modelo que tiene longitudes menores a 80 kilómetros, menores o iguales a 80 kilómetros. Esa va a ser nuestra primera característica. Entonces las longitudes van a estar por debajo de los 80 kilómetros. Otra característica importante y quizás la que nos facilita un poco este modelo va a ser que no vamos a tener en cuenta o vamos a despreciar los efectos capacitivos. Es decir, que vamos a tener solo en cuenta los efectos resistivos y los efectos inductivos de la línea. Vamos a ver que estos son los efectos longitudinales, son los efectos que están a lo largo de toda la línea. Para familiarizarnos un poco, vamos a mirar el equivalente de una línea en general, para familiarizarnos con los términos también. Vamos a mirar un poco las partes donde tenemos primero el generador. Aquí entre las dos barras tenemos la línea. Tenemos dos barras, tenemos una barra aquí, otra acá. La primera barra la vamos a llamar barra de envío, la barra que está junto al generador. Y en el segundo caso vamos a tener la barra de recibo. Listo, y por último tenemos la carga load. Entonces vamos a mencionar, siempre que hablemos del envío, vamos a mencionarlo con el subíndice S, de igual manera para el recibo con el subíndice R. Vamos a dibujar el equivalente circuital del modelo de línea corta. Entonces, como les mencionaba, solo vamos a tener en cuenta los efectos longitudinales, es decir, los efectos que están a lo largo de la línea. Y estos son la resistencia a lo largo, vamos a dejarlo acá, a lo largo de toda la línea. Esta es la línea. Entonces estos efectos son la resistencia y el efecto inductivo. En este caso lo vamos a dejar como la reactancia inductiva. Recordemos que la reactancia inductiva la podemos hallar con la frecuencia angular por la inductancia por L, y recordemos también que este valor de frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia, es decir que X le va a ser igual a 2pi por la frecuencia por L. ¿Listo? Si queremos quizás completar un poco este modelo como el anterior con el generador y la carga para entenderlo un poco mejor, a este lado tenemos el generador y a este lado tenemos la carga. ¿Sí? Vamos a señalar ahora
las tensiones. Entonces a este lado tenemos la tensión de envío, tensión S, y la tensión de recibo, la tensión R. ¿Listo? De igual manera con las corrientes, tenemos una corriente de envío, corriente S, y una corriente de recibo a este lado, corriente de salida, y estos serían todos los parámetros. Entonces vamos a volverlos a ver. Tenemos el parámetro resistivo a este lado, el parámetro inductivo, que es J por XL, y tenemos la tensión de envío, tensión de recibo, y de igual manera las corrientes, corriente de envío y corriente de recibo. Vamos a ver ahora un poco las ecuaciones, cuáles son las ecuaciones que salen de este modelo. Entonces lo primero que podemos notar es que la corriente de envío y la corriente de recibo son la misma. Vamos a colocarlo aquí. Podemos ver, es la misma corriente. Entonces de ahora en adelante, pues vamos a mencionarla en este caso solo como la corriente de recibo. ¿Listo? Porque son la misma. Pero esa sería nuestra primera ecuación. Entonces, la corriente de recibo es igual a la corriente de envío. ¿Listo? Esa sería nuestra primera ecuación. Luego de ello, vamos a solucionar la siguiente ecuación. Entonces, la siguiente ecuación sería hacer una malla donde vamos a solucionar BS. Entonces BS va a ser igual al producto de la corriente que pasa por esa impedancia, por R más JXL, ¿verdad? Más la tensión de recibo. Para entenderlo un poco mejor, vamos a volver a señalar la corriente. Entonces va a ser esta tensión va a ser igual a la corriente que pasa por esta impedancia más la tensión de recibo, ¿verdad? Para generalizar un poco el modelo de línea corta, vamos a hacerlo con el tema de los cuadripolos, de las redes de 4 puertos. Entonces esto lo vamos a hacer mediante las matrices. Entonces en el primer caso tenemos los términos de envío, que van a ser la tensión de envío y la corriente de envío. Y estos van a ser iguales al cuadripolo de transmisión con los términos ABCD. Entonces aquí vamos a tener el término A, el término B, el término C, el término D por la tensión y la corriente de recibo. ¿Qué son estos términos? Vamos a desarrollar cuáles son los términos en este caso. Entonces la tensión de envío y la corriente de envío van a ser iguales al cuadripolo de transmisión. En el caso A va a ser igual a 1, en el caso B va a ser igual a R más JXL, en el caso C es 0 y en el caso D es 1 por BR y la corriente de recibo. Si queremos solucionar este cuadripolo, estas matrices, vamos a solucionar en el primer caso para la tensión de envío. Entonces la tensión de envío va a ser igual a 1 por BR y R más JXL por IR. Entonces vamos a escribirlo. La tensión de envío va a ser igual a 1 por BR, que nos va a dar BR. Y en el segundo caso, R más JXL por IR. Entonces IR por la impedancia R más JXL. Y en el segundo caso, tenemos que la corriente de envío va a ser igual a 0 por BR y 1 por IR. Es decir, la corriente de envío va a ser igual a 0 por BR nos da 0 y 1 por la corriente de recibo nos va a dar la corriente de recibo.
Entonces podemos observar que tenemos los mismos términos que habíamos hallado circuitalmente en la parte anterior, donde la corriente de recibo y la corriente de recibo es igual a la corriente de envío, es esta misma ecuación, y en este caso tenemos esta misma ecuación. Estas son las ecuaciones que salen del modelo de línea corta. Tenemos que tener en cuenta algo para este modelo, y es que la relación de la inductancia con la resistencia, la relación X sobre R, va a ser mayor a 1. Esto es una generalidad para las líneas de transmisión, que los parámetros X siempre van a ser mayores a los parámetros R. Si esta relación no se cumple o no es mucho mayor que 1, vamos a tener fallas en la regulación de tensión. Siguiendo con la regulación de tensión, sabemos que la regulación de tensión va a ser igual a la tensión en vacío menos la tensión a plena carga sobre la tensión a plena carga. Todo esto por 100%. En este caso, ¿cuál es nuestra tensión en vacío? Nuestra tensión en vacío es la tensión de envío. ¿Listo? La tensión de envío, en valor absoluto, menos la tensión de recibo, que es la tensión a plena carga, sobre la tensión de recibo, por 100%. Listo, creo que esto sería todo. En primer caso, el modelo de línea corta, tenemos el equivalente circuital, las tensiones de envío y de recibo, de igual manera los corrientes. Recordemos que solo se tienen en cuenta los parámetros o los efectos longitudinales, que son la resistencia y la inductancia, y estas son las ecuaciones que salen pues del modelo. La tensión de envío es igual a la tensión de recibo más el producto de la corriente por la impedancia del sistema, y de igual manera pues la corriente de envío y recibo son la misma.